Muy buenas tardes, estudiantes del Colegio Trilce, de la promoción. Un gusto saludarlos y bueno, vamos a empezar la clase el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar todo lo relacionado a todo lo que se refiere a lo que es la violencia y el conflicto en el Perú. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartir con ustedes unas diapositivas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar esta clase de la siguiente manera. Muchos nos preguntamos cuál es la diferencia entre lo que es la palabra violencia y lo que es conflicto. Muy bien. Para ello, vamos a detallar en dos diferencias que les he puesto en esta diapositiva. En el conflicto, las personas involucradas pueden actuar de acuerdo al desarrollo, podrán defenderse si son atacados y podrán discutir y debatir sobre lo ocurrido. Situación que no ocurre en la violencia porque en esta última lo que predomina es dominio de una sola persona. ¿De acuerdo? Ahí estamos hablando y estamos dando a conocer una diferencia entre conflicto y violencia. Otra diferencia la podemos encontrar en la parte de abajo, donde dice que en los conflictos existen roles intercambiables y en la violencia roles fijos. Es decir, que en un conflicto ambas partes tienen la oportunidad, ¿ya?, de hablar, de cambiar de lugar y podrían ser ofensores y ofendidos, según se desarrolle el problema. En la violencia no solo una persona tiene la oportunidad de hablar y esa postura no cambia, ¿ya? Muy bien, sigamos. El propósito de la clase del día de hoy es que ustedes identifiquen uno de los episodios más violentos de la historia republicana del Perú, entre 1980 y el 2000. Te invito a reflexionar acerca de la siguiente afirmación. Se trata de gente sin escrúpulos, que solo tenía intención de matar. Es gente foránea. Se nos viene a la mente, chicos, la época del terror, ¿no? En la década del 80, ¿verdad? Esa época del terrorismo, donde estaban involucrados dos grupos terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA, que dejaron prácticamente al Perú en una crisis económica y sobre todo una crisis social. Sigamos. Quiero que escuchen ustedes la letra de esta canción, que es muy interesante. El grupo se llama Lo no sé quién, lo no sé cuánto, y el título, el tema de esta canción es Las Torres, que habla más o menos de un resumen general de lo que en sí fue esa época del terror en la década del 80 y 90. Escuchen, por favor. Vamos a ir analizando la letra, ¿de acuerdo? Así que atentos. Los terroristas se balanceaban sobre la torre rumana. Como veían que resistía, fueron a llamar a un camarada. Ese término camarada era utilizado simplemente por los mismos terroristas. Los terroristas, un guerrillero, emergentista, un traficante en el Guayaga, se balanceaba sobre la torre derrumbada. Como veían que resistía, fueron a llamar a la García. Los terroristas, un guerrillero, emergentista, un traficante en el Guayaga, el búfalo pinta, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía Villanueva se balancea sobre una torre derrumbada. Como veían que resistía, fueron a llamar a viva el
Abimael, líder de Sendero Luminoso. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, MRTista, un traficante en el Guayague, el Búfalo Pista, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía, Villanueva del Campo, me da tanto asco como Chirino, todos con su cara de foto como 5 policías en la esquina del asco, vendiendo de tripas a los más zampados y total corrupción hay en todos lados y por 5 lucas me compro un diputado, un juez, un fiscal, un par de abogados, un arquitecto, un sudefecto, un novelista, un par de periodistas, un arzobispo, un cardenal, una virgen que llora y una virgen de verdad, y quizás la Fujimori. Soy una torre derrumbada. Como veía que resistía, nadie puede llamar a un electricista. Muy bien, chicos, después de escuchar esta canción, prácticamente podemos resumir varias cosas, problemas sociales que se presentaron en la década del 90, perdón, en la década del 80 y en el 90. Tenemos, por ejemplo, lo que es terrorismo, ¿ya? Habían cortinas de humo, o un problema social grande, que la corrupción, ¿no? Con 5 lucas se compra un diputado, imagínate, ¿no? Después también se habla de lo que es en esta parte de las famosas cortinas de humo aplicado por los gobiernos, las huelgas, ¿verdad? Una crisis económica. O sea, prácticamente el 80 eh, fue una década muy triste para el Perú. Como observan ustedes, dice, entre el año 1980 y el 2000, el Perú soportó uno de los episodios más violentos de su historia republicana. Nos referimos al conflicto interno, o también denominada violencia política, periodo de las Fuerzas Armadas y la policía se enfrentaron a grupos terroristas, como Sendero Luminoso y el MRTA, que buscaban imponer el terror para así llegar al poder. Y en este periodo se produjo el número más alto de muertes registradas en los últimos años. ¿De acuerdo? Observen ustedes aquí la imagen, un atentado con coche bomba. Bien, definamos lo que es terrorismo. Terrorismo dice que consiste en la violencia o la amenaza de la violencia utilizada por un individuo o grupo de personas como estrategia política. ¿De acuerdo? ¿Qué buscaban? Buscaban llegar al poder, ¿sí? A través de la fuerza, de la violencia, causando terror, ¿verdad? En la sociedad. Muy bien. Observan ustedes aquí a 3 presidentes del Perú. El primer presidente que estoy señalando aquí es el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que estuvo entre los años de 1980 a 1985. Durante su gobierno se dio inicio o nació el terrorismo, sobre todo en el pueblo de Ayacucho, que en ese entonces era un pueblo muy humilde y muy pobre, ¿sí? De ahí tenemos al doctor Alan García Pérez, estoy señalando. Él estuvo entre el gobierno de Alan García Pérez, estuvo entre el periodo de 1985 a 1990. Lo que caracterizó a su gobierno una crisis económica, ¿sí? Generada por el terrorismo. Una crisis económica, lamentablemente se llevó a lo que era la inflación, subida de precios, y después, al término de su gobierno, la llamada hiperinflación, subida exagerada de precios. Y tenemos al gobierno de Alberto Fujimori, ¿sí? En el periodo de 1990 al año 2000. Cosas positivas de su gobierno es que logró capturar a los líderes de lo que eran estos grupos terroristas, de Sendero Luminoso y del MRTA. Aquí tenemos los dos partidos comunistas del Perú en ese entonces, Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán Reynoso, y el MRTA, cuyo fundador va a ser Víctor Ponay Campos. En esta imagen observan ustedes al último líder que va a tener el MRTA, ¿sí? El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, va a ser Néstor Serpa Cartolini. ¿Ya? Un poco para conocer la historia de Sendero Luminoso aquí en el Perú, observan ustedes su bandera, el as con el martillo, ¿de acuerdo? Partido Comunista del Perú, un inicio 17 de mayo de 1980, una ideología marxista-leninista y maoísta. Su líder, ya saben ustedes, va a ser ¿quién? Don Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Su objetivo era el reemplazo de las instituciones por un régimen revolucionario campesino, comunista, a través del concepto maoísta de la nueva democracia, es decir, todos por igual. Sigamos. De ahí tenemos el otro grupo terrorista, el MRTA. ¿Qué significa el MRTA? Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Observan ustedes aquí el símbolo.
su bandera, la bandera del Perú, las iniciales EMRTA, Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, un rifle, ¿sí? Y una porra. Y aquí viene la imagen, ¿no? El rostro de quién? De Tupac Amaru. Una organización terrorista, tenemos el su líder, Víctor Poli Campos, fundada en 1984, inspirada en las guerrillas extremistas de otros países de la región, inició su accionar en julio de 1985, ¿ya? Año en el cual el presidente más joven del Perú, Alan García Pérez, comenzó su mandato. A diferencia del movimiento senderista, los militantes de la MRTA vestían uniforme para no ser confundidos con la población civil, en las zonas altoandinas, es decir, en la sierra, pero en las ciudades se encubrían entre la población civil. Una cantidad de atentados terroristas, observen ustedes, los diferentes atentados, ¿verdad? Excelente. En la marca, Ayacucho, ¿sí? Gente inocente murió. Observan aquí la toma de la embajada de Japón, Néstor Serpa Cartolini, fue quien lideró esta toma de la embajada de Japón. Gracias a Dios se pudieron rescatar a los diferentes rehenes que se encontraban en él, ¿no? Prácticamente la capital fue uno de los lugares donde hubo mayor terror, ¿no? Mayores atentados. ¿De acuerdo? Muy bien, alumnos, con esto he concluido la parte teórica. En su plataforma también encuentran una ficha informativa donde va a haber más detalles. ¿Ok? Muchísimas gracias.